número 28 y vamos a completar hoy el tema de LINQ. Y estamos en un tema súper importante que es LINQ. La, la sesión pasada quedamos acá, ¿cierto? Donde vimos cómo hay una sintaxis de consulta y una sintaxis que es equivalente a esa sintaxis de consulta, pero usando métodos y expresiones lambda. Listo, también vimos cómo para ciertos métodos, no para todos, para ciertos métodos, aunque no para todos, hay unas cláusulas, ¿sí? Que son las que se pueden usar en la sintaxis de consulta. Por ejemplo, from, where, select, son las equivalentes de algunos de los métodos, pero no todos los métodos van a tener una cláusula aquí, ¿listo? Y a eso fue lo que vimos la sesión pasada y continuamos con este tema importante. Bueno, bueno, aquí hay un tema que habíamos, bueno, uno pendiente que es cuándo se ejecuta la consulta. Entonces, ¿cómo? Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces vamos a ver esos dos temas hoy, listo. ¿Cuándo se ejecuta la consulta? Y otra cosa que se llaman los métodos de extensión. Entonces, entonces, aquí tenemos este objeto list, ¿cierto? List mail server es un tipo genérico. Y vemos que este implementa, ya lo hemos visto, implementa enumerable, ¿cierto? Esta interfaz es la que es clave, es la que permite todo el INCUB. ¿Sí? Si lo vemos acá una vez más, aquí está, enumerable T. Esta clase implementa esta interfaz genérica con el tipo T y pues la obtenemos acá. O sea, entonces aquí le hacemos una conversión, polimorfismo, un casteo. ¿Sí? Esta variable también es de este tipo. Es de tipo list, pero también es de este tipo porque implementa la interfaz. ¿Listo? Con este tipo genérico, con este parámetro tipo mail server. Ahora, ¿qué pasa con ese enumerable? Tenemos pues aquí en esta variable. Básicamente la interfaz enumerable lo único que tiene importante, pues lo único que tiene es este método getEnumerator, ¿sí? Que devuelve un objeto muy especial. Este objeto que se llama, que es de tipo eNumerator, o que es diferente enumerable a eNumerator, ¿listo? ¿Cómo? Pues el más importante es enumerable porque es el que se ve por todas partes, es el más común. Pero, ¿qué de especial tiene la interfaz enumerable? ¿Qué es lo que hace? Pues solamente tiene un método que se llama getEnumerator que devuelve un objeto que implementa la interfaz eNumerator, ¿sí? Y la interfaz eNumerator tiene estos métodos. Listo, ya lo vamos a ver acá más claramente. Es decir, esta interfaz enumerable lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver cómo se hace un for each a bajo nivel. Vamos a ver cómo se hace un for each a bajo nivel. Primero, obtengo el enumerador, ¿sí? Y luego, con un bucle,
se hace lo siguiente. Se le dice el enumerador punto moveNext, ¿sí? Y este moveNext devuelve un boolean. Y acá simplemente preguntamos esto. Exacto. Ah, sí. Sí, es verdad. Además no hay necesidad de hacerla de esta manera. Simplemente debería ser así, ¿sí? Listo. Entonces, así se hace un for each a bajo nivel. ¿Por qué declaras la variable ahí, esa? Y acá se hace, no, porque esta es la variable con la que voy haciendo, con esta ya hago cosas. Cada registro, cada objeto. Sí. Cada registro de la colección. Sí. Sí. Sí, sí, porfa, tratemos de que sea muy corto el video para que la... Listo. Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es lo que permite hacer un for each. Cuando un for each, miremos aquí, esto es igual a esto. ¿Sí? Ah, vea que yo aquí ya lo tenía hecha pelota. El for each hace esto exactamente, hace igualito esto internamente. ¿Qué hace? Obtiene el objeto enumerador y el enumerador tiene varios métodos, pero los más importantes son esos. Tiene este current
move next y reset, ¿sí? Para resetear, pero bueno, ese no se usa mucho. Pero, pero esto es lo que hace, esto es lo que tiene el enumerador. Tiene un método que es moveNext que me para en un elemento, ¿sí? Y si no, y se está iniciando la iteración, me pone en el primer elemento. Y la propiedad current me va a devolver, me va a dar acceso a ese elemento en el que estoy parado. Cuando hago move next, entonces este current se asigna con el siguiente elemento de la enumeración y así sucesivamente. A medida que se hace el for each, a medida que se hace el for each, a medida que se hace este move next, él se va moviendo o me va recorriendo cada elemento de la enumeración. ¿Listo? Este for each hace exactamente esto mismo. Bueno, ya lo vieron a bajo nivel. Y esa es la diferencia entre el enumerator, es el que contiene estos métodos, el que permite hacer la enumeración. Y un objeto enumerable es, es el que me va a devolver un enumerador, un enumerator, para poder hacer el for each. Entonces, miremos por ejemplo, un objeto solito, ¿cierto? Vamos a crear por acá este. Y si le vamos a hacer un for each, ¿sí? Nos dice que ese método no tiene ningún método que me devuelva un enumerador. O sea, no es un enumerable o un enumerable T, ¿sí? No implementa ninguna de estas dos. Entonces, por eso esto solamente va a funcionar para objetos que hayan implementado esto. Afortunadamente, todos los arrays y todas las colecciones implementan esto. Entonces, cualquier colección, cualquier secuencia de objetos se le puede hacer un for each. ¿Listo? Esto está muy arraigado dentro del framework. Esto está metido en un montón de cosas dentro del framework. ¿Listo? Por eso es una interfaz importante, importantísima. Y es la clave del INCU. Bueno. Eh, ok, mm, volvamos aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con estas consultas? ¿Esas consultas qué serán? Estas variables que resultan de hacer una expresión de consulta o o usando esta sintaxis pues de, de métodos, ¿eso qué? Esta sintaxis de métodos que este resultado que tengo acá no es realmente una colección. Ahí no está dentro en un array o en algo similar, definido ya, acotado en memoria, unos elementos como una colección, como una bolsa ahí de objetos. Ahí no están, ¿cierto? Esto lo ejecutamos, ¿qué día para las pruebas? Y ahí no estaban, o sea, ahí no está, vamos a ejecutarlo en este momento. ¿Cuál era uno que nos generaba? Ah, este, KDP, este.
Juliana. Ana, Ana, uy. Listo. Entonces, este servers G, ¿cierto? Es en realidad una lista, ¿sí? Ya vimos que implementa ahí enumerable. Observen que este sí es una colección. Este sí se ve aquí que tiene un conjunto de elementos o un array de elementos, ¿sí? Este es un list. Ahí existen los elementos, es una colección ya definida, ¿sí? Miremos que esto es de tipo list. Pero este query aquí está, ¿cierto? Aquí también está. No es una colección, ¿sí? No están los elementos. Esto es simplemente un enumerable. Es un enumerable que me va a devolver si yo en una secuencia, elemento por elemento, los resultados de la consulta que está almacenando. Sí, me va a volver un enumerador, va a volver un enumerador que va a permitir hacer un for each. Cuando le damos aquí vista de resultados, ¿sí? Ustedes se dan cuenta aquí con este vista de resultados, ahí él ejecuta el for each, el visual lo hace por nosotros, ejecuta el for each y hace una iteración a través de los resultados de la consulta. O sea, en ese momento, cuando él hace la iteración, es que él evalúa todas las condiciones que tiene la consulta. Él evalúa todo lo que la consulta planteó. Pero si yo no le he Y dado ahí sí empieza a entregarme elemento por elemento. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 por eso va. Venga, irá. Preste aquí bien atención a esto, ¿verdad? ¿Cómo? Véalo. Al darle clic, al darle acá, él me muestra los resultados de la consulta. ¿Listo? Él produce esos resultados. Pero hasta ese momento, él no ha hecho nada más, ni ha analizado los datos, ¿sí? Ni ha dicho, por ejemplo, si aquí le decimos, esto no tiene el top, ¿cierto? No, aquí ni el take, no, no lo tiene. Entonces hagámoslo aquí. hágaselo al server G. No, hagámoslo aquí. Take uno. Vamos a hacerle aquí el for each.
Listo. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Listo. Entonces, hasta este punto, lo que quiero que me haga, lo que quiero que me entiendan es que este queripe no contiene unos datos ahí adentro, no contiene los objetos ahí adentro como si fuera una colección, porque esto no es una colección, es una secuencia. Una secuencia es distinto a una colección, ¿sí? Y lo que tiene ahí ni siquiera es la secuencia de los elementos, porque si los elementos ya están ahí definidos, pues volvemos al mismo tema de que es una colección. No tiene, no tiene los elementos definidos ahí ya, sino que tiene es la consulta, tiene es como las reglas que va a aplicar para obtener los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas que tiene? Pues esta que se definió aquí en este where y esta aquí que se definió en este select. Y vamos a ver qué pasa. Al empezar a hacer la enumeración, al empezar a ejecutar la enumeración, al empezar a obtener los elementos de la secuencia, es que él empieza, ahí sí se activa toda esa consulta y él va, analiza los elementos, dice, bueno, ¿cuál hay que devolver primero? Apliquémosle todas estas reglas y empieza a devolver los elementos del resultado. Ahí sí empieza a ejecutarse la consulta realmente, cuando uno empieza a hacer este for each. Listo. Entonces acá nos va a mostrar que los usuarios que empezaban por C, acá está, y era cuadrado, y ya, porque tenía el take, ¿sí? Entonces él evalúa todo eso al momento de ejecutar la consulta. Al momento de empezar a hacer la iteración es que la ejecuta, evalúa todo y dice, ah, bueno, estos son los que cumple con esto y voy a volver el primero porque aquí me tengo un take que me dice que devuelvo el primero y devuelve solo el primero. Listo. Entonces, bueno, esto era lo otro que quería mostrarles. Cuándo y cómo se ejecuta la consulta y que La consulta se hace una una sola vez. consulta. O sea, se hace una sola vez, se devuelve el resultado No, que se hay puede, por... se puede evaluar varias veces. Se puede evaluar varias veces. Listo, yo puedo hacer el for each varias veces. Ah, sí, pero en este, cuando hace el inquiry P, él devuelve todos ya los resultados que empezaron por ser de una sola vez. Me los devuelve a la memoria, una lista. Ya empiezo a recorrer Pues la si respuesta. yo itero totalmente, pues él alcanza a producirme todos los resultados. Si no, puede que no. Puede que no. Listo. O sea, cuando yo hago esa primera iteración, no, ya no me está viendo todo el conjunto arriba de toda la consulta completa de lo que evalúe arriba. Ya está la memoria toda la respuesta, ¿no? No. Cuando él va a determinar que... O sea, que él hace una a una las llamadas, el filtro, las presiones. Hace el dependiendo de la estructura de la consulta y si hay elementos que deben ejecutarse completamente o no, pero en general él va produciendo elemento por elemento y va evaluando un elemento por elemento. Lo va produciendo. O sea, el web se hace por cada iteración. Porque es que si él ya lo tuviera todo listo, pues me lo entrega todo listo y ya. ¿Para qué me va a dar un enumerable? Más bien me da un list y ya, y yo ya lo tendría todo bien en memoria. Pero él los va produciendo. Porque es que además esto puede producirse a través de unas reglas bien complejas, ¿sí? Que no necesariamente va a convenir tenerlo y generarlo todo de una sola vez. Podría ser muy pesado, mientras que así yo puedo ir buscando elementos que me interesan. Listo. Una consulta no es una colección de elementos.
Los resultados se obtienen al iterar. Al iterar a través de la secuencia uno a uno. ¿Sí? Los resultados no están creados ni almacenados antes de hacer esto. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a los métodos de extensión. Que aquí los llaman métodos extendidos, pues yo en otras partes se llaman métodos de extensión. Y consisten en lo siguiente. Estos métodos de extensión es importante porque es la otra pieza clave del INCU, ¿listo? Junto con algo que vamos a ver ahora que se llaman tipos anónimos, que vamos a ver cómo le da más sentido a esta cláusula select, ¿sí? Que la vez pasada decíamos que pues es le ingresa al objeto y devuelve el mismo objeto, ¿sí? Vamos a ver que no necesariamente es así siempre y vamos a ver ya más, vamos a entender mejor esta cláusula select para qué sirve. Entonces, un método de extensión lo vamos a definir acá, vamos a crear uno. Método de extensión es un método que me permite usar la sintaxis de miembro, de un método miembro. Siéntate. Cierra ahí un poquito que es que nos hace ruido el micrófono, por favor. Pero no te vayas. Sabes que te vas, pero no te vas a ir. Gracias. Es un método que nos permite usar la sintaxis de un miembro, ¿cierto? Pero en realidad los métodos de extensión son métodos estáticos que están por ahí en cualquier clase. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos que el método, que un entero tenga un método que se llame negar o negate, bueno, no sé cómo se pronuncia. Que tenga un método que nos permita volver negativo un número. Ya, yo lo llamo negate. Vamos a suponer que acá tenemos, ¿dónde era que estábamos? Aquí en sintaxis, ¿sí? Acá. Pues métodos de extensión o métodos, ¿cómo los llaman acá? Extendidos, ¿sí? Listo. Vamos que yo le digo aquí x.negate. X negado. Este negate, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos dice aquí? Que no existe. Pues obviamente, quiere decir, o sea, la clase int, ahí adentro de sus cosas, pues no está, no hay nada que diga, no hay un método que se llame negate, ¿cierto? Negate. Pero yo quiero poder hacer esto. ¿Cómo lo podría hacer? Pues una sería como heredar de int y luego de heredar de int, pues creo un método negate y luego le hago y luego empiezo a usar esa nueva clase, ¿cierto? Pero pues no se puede, especialmente con este int, pues no se puede porque pues es una estructura, ¿cierto? O es un tipo por valor. Los tipos por valor no podemos heredar de ellos, ¿sí? Es una estructura. Ahora,
Ahora, vamos, entonces uno dice, bueno, pues no lo puedo hacer, pero como la operación es tan simple, ¿cierto? ¿Quién? Contéstele. Ok. Vale, de la extensión. Gate. Vamos a crear aquí un int. ¿Sí? Y retornamos -i. ¿Sí o no? Para volverlo negativo, para negarlo. Y aquí un int. Entonces acá ya podríamos hacer lo siguiente. ¿Sí? Podríamos decirle, ¿cómo se llama esta clase? Extensión punto negate, ¿cierto? Es un método estático. Listo, todos estamos aquí claros en esto. ¿Sí? ¿Qué? Estaba compilando. Sí, estaba compilando. Oye, una extensión así como para la fecha, ¿se acuerdan como las extensiones que hay Ujú. en Listo, Windows? vamos para allá. Entonces, esto simplemente es un método estático. No tiene nada de raro, listo. Ya, public static. Como es estático, pues no tengo que crear una instancia para usarlo, ¿cierto? De la clase extensión, sino que lo uso así directo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un método de extensión? Un método de extensión simplemente es un método donde acá se le pone la palabra this y ya, lo volvió extensión. Y obviamente, y me habilita esto de acá. Me habilita esto, ¿sí? Bueno, quitémosle este this. Si le quitamos this, pues esto no existe, no tiene sentido, ¿sí? Porque hasta ese punto, pues esta clase no tiene este método, ni estamos pues como heredando, implementándolo, no existe simplemente, no. Pero cuando le damos this e importamos este namespace, esa es la condición. Tenemos que tener bueno, como aquí ya estamos en el mismo namespace, es como si lo estuviéramos importando, ¿listo? Pero hay que importar el namespace donde está la clase que contiene los métodos de extensión. ¿Listo? Al hacer esa importación, se me habilita esto. Pareciera que yo hubiera extendido la funcionalidad de la clase, pero en realidad no, o sea, en realidad yo no estoy modificando la clase en ningún momento. ¿Listo? Ni tampoco o sea, este no es un método de esa clase, no es un miembro de esa clase. ¿Listo? Eh, Tampoco pues aquí yo tengo acceso a lo que está dentro de la clase, no tengo acceso a lo que hay dentro de, digamos, a los miembros protegidos, sobreescribir algún método de int. No puedo hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, queda claro que esto no es un miembro real de la clase, pero lo que sí me habilita es poder usar esta sintaxis como si realmente fuera un miembro. Pero lo que estoy haciendo es esto mismo de aquí arriba. Estoy haciendo un llamado a un método estático, ¿sí? Cuyo primer parámetro es este mismo objeto, ¿sí? Quiero que me digan si está súper, o sea, para mí eso es transparente como el agua, pero no sé ustedes si lo Es ven. transparente como la yuca. Listo. Yo quisiera que lo entendiéramos con, sí, bueno, ¿se acuerdan del toString? En el toString lo ponemos a que haga otra cosa, en el toString le ponemos que ponga el nombre más la cédula, el código, un código más el nombre, por ejemplo. Este también es un método de extensión. No, el toString, no, el toString es sobreescribir el toString.
overrides, Override. digamos, override toString. Es esto, padre, vea. ToString es un método que es virtual, o sea, es overridable. ¿Sí? Esto virtual en Visual Basic es overridable. Sí, Esta palabra virtual. aquí es virtual. Aquí se llama virtual, sí, en C# se llama virtual. Y se sobrescribe ese método de la clase, pero en ese caso, si estoy dentro de la clase, mire que aquí estoy sobrescribiendo, esto es una sobrescritura, sobrescritura, porque estoy pues dentro de la clase, yo puedo modificar la clase, ¿sí? Puedo alterarla, puedo agregarle métodos, pero en el caso de int, yo no puedo alterar int, no puedo, ni siquiera puedo heredar de int, para yo hacerle alguna, pues hacerle algo, no. Fíjese que no se puede heredar de int. Nos dice que no se puede heredar de una, bueno, de una estructura. No se puede heredar del tipo sellado int. O sea, eso es un tipo por valor y los tipos por valor no son heredados. Exacto, es una estructura y no se pueden heredar de ellos. Exacto. Un abrazo para mi papá. 1, 2, 3. Listo. Ana, No, Daniel, no aplaudió. dale la plata, por favor. No, pero con eso vas a ir. No, pero con ganas, por favor. Eso. Sí, que a usted le aplaudimos con ganas. Listo. Entonces, es distinto, porque es distinto yo estar dentro de una clase y poder modificarla o tener una clase que no me interesa pues meterme, o no puedo extenderla o no puedo modificarla o que me cuesta mucho modificarla o que no puedo hacerlo. Y pues la única vía sería heredar de esa clase y ponerme a crear métodos y bueno, eso podría ser complicado en muchos escenarios. En cambio, estos métodos de extensión son simplemente unos métodos estáticos que tienen una sintaxis amigable, que me permiten llamarlos como si fueran métodos de la clase, pero en realidad estoy llamando esto. Aquí de entrada el primer parámetro es ese objeto y ya yo hago operaciones con él, ¿cierto? Y obviamente aquí puede haber parámetros adicionales, pero el primer parámetro es... Sí, por ejemplo, aquí metamos parámetro adicional B. Entonces acá ¿cuántos parámetros me va a mostrar? Solamente el adicional, ¿cierto? El primero, que es el que tiene this, es este, que es el objeto al que le estoy haciendo la operación. ¿Cómo? El segundo es el tipo que devuelve. No, No, este es diferente, pa. no, pa, mire. Una extensión. Esto es un método estático. El primer parámetro lleva este this y es al que se le va a aplicar la extensión. O sea, a todos los tipos int se le va a poder aplicar esa extensión. Y a Wall también. No, bool, Ese otro sí es un este segundo parámetro ya es otro, ya es un parámetro normalito y puede haber más. Es el que le está entrando. Sí, sí, es el que le entra. El otro ya entra por defecto con el. Venga, para entenderlo bien, entonces hagámoslo con... Eso, mire. Sí, pero mire ahí. Ve, aquí le agregué otro parámetro más. Mire el que entran. Mire ahí. Están entrando son solo dos. Pero No, el 10 no Mírelo cuenta, acá. el 10 no cuenta, el 10 es Si usted llama al método, Juliana, si se llama así con esta sintaxis, como llamando a un método estático, pues sí, y entra, pues le digo el primer parámetro, segundo, tercero, normal, esto es un método normal, no tiene nada de raro, esto es un método estático normalito, solamente que al darle aquí this al primer parámetro,
lo vuelvo un método de extensión y se me habilita poder usarlo así de esta manera. Y este, que es int, es al que se le puede, es al que se le aparece este método de extensión. El método de extensión tiene este icono parecido al cubito pues de los métodos, pero con esta flechita, ¿sí? De extensión. Mire que solo muestra dos parámetros. El intent Y es solo el muestra dos sintético. parámetros porque este primero es este primero de acá. ¿Sí me va a entender? Este objeto al que le estoy aplicando la sintaxis Ya lo está del método mandando de por extensión. defecto en el negate. Exacto, el compilador internamente, ¿qué hace? Convierte este llamado en esta expresión en esta instrucción, ¿sí? El compilador realmente hace esa conversión y hace este llamado. ¿Y qué parámetro va a mandar acá? Si aquí falta un parámetro aparentemente. Él lo que hace es que lo convierte y este primer parámetro es este objeto que está aquí. Este objeto al que se le está aplicando la extensión. ¿Listo? Listo, va. Ya lo cachó. Sí, pero cachémoslo con fecha. Pues, entonces, ¿qué habría que hacer? Dígame cómo creo el método de extensión para eso, para una fecha. Bueno, Entonces, para empezar, entonces, venga, creémoslo acá, creemos. Esto no tiene, Sechar no tiene un tipo que es date, no. ¿Sí? Siempre es así, no hay uno que se llama date. no, es 20 siempre. Es en Visual Basic donde sí existe date, ¿o no? Así es el date. Listo. Bueno, pero es este mismo, o sea, el date de Visual Basic es un alias para este. Listo, entonces acá tenemos esta variable d, y aquí vamos a decirle, oiga, cierre ahí, porfa, que eso es, ¿qué hizo David? Ya tenía que ir. Ah, y Juliana fue disimuladamente, escapó. Entonces, sí, supongamos que hubiera un método que me devuelve format 2D, algo así, ¿cierto? O format long. Bueno, no. String 2D, algo así, ¿cierto? Y que aquí me devolviera pues la fecha en un determinado formato, ¿sí? Entonces, y acá como parámetro pues le mando esa fecha a la que le quiero hacer el formato. Entonces acá tendríamos esta otra forma. Acá tendríamos esta otra forma. ¿Listo? ¿Se ve el video? Esta sería la sintaxis de método estático y esta sería la sintaxis de método de extensión. ¿Listo? Entonces vamos a crearla. Es más, vamos a decirle aquí al visual que nos cree eso, generar. Ahí lo generó. Listo, aquí está.
vamos para allá. Listo, pa, estamos de acuerdo que este sería el método estático, ¿sí o no? Me recibe el objeto al que le quiero hacer la vuelta Lo canchileo. y me devuelve pues un string acá. Pero si yo lo quisiera usar como una extensión más elegante sin llamarlo así, Y acá vamos a decirle return de punto to long date string, por ejemplo, este, ¿sí? ¿Ah? más bacano llamarlo como una extensión. Y acá le decimos un formato horas, minutos, Es, ¿cómo es? Mes, ah, día, no, pues, Monday, year. Así nos sirve, sí. Ok. Así Sí, sirve. sí. No, sí. Supongamos que queremos este. Entonces, la E es en minúscula. entonces acá, ¿qué nos falta? Ahí no, La M es en mayúscula, la de falta el minúscula. dis. De minúscula, eso. ¿Dónde? Ahí antes del This. Ah, Y entonces ya se me habilitó. ahí dígale string. Y son el mismo método, solo que este tiene la sintaxis de llamada de método estático, y este tiene la sintaxis de método de extensión, pero son exactamente equivalentes. De hecho, el compilador transforma esto en esto. ¿Y qué parámetro usa? Pues aquí en este caso, ¿qué usa? Pues el objeto este al que le estamos aplicando esta Ya si se lo sintaxis. quiero aplicar a. Ya si quiero le creo ya los parámetros allá que me lleguen. no más, entonces va a decir que más rápido. Como cuando nosotros decimos, yo creo que la fecha del periodo con primer día. Pero esa antes sería otro método de extensión. No necesito mandar un parámetro más. Otro método de extensión adicional. Ah, sí, sí. Salen varios métodos. Listo. Pero bueno, llega el momento. ¿Por qué es importante entender estos métodos de extensión? En Visual Basic tienen otra forma, hay otra forma para crearlos, ¿sí? Hay otra sintaxis, se crean dentro de un módulo y hay que ponerles un decorador que dice extension, ¿sí? Algo así, ¿cierto? Hay que ponerles un decorador, un atributo, pero es un poquito diferente, pero el principio es el mismo y en principio pues son métodos estáticos. Es muy similar, no es exactamente igual, pero es muy similar a cómo se crean acá. ¿Listo? Tiene su equivalencia. ¿Por qué es importante los métodos estáticos? Porque este link Q está creado, adivinen cómo. Adivinen todos estos métodos que son. Son extensiones. ¿Qué dice acá? Extensión, y miren el iconito. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes le dan acá punto, todo esto son métodos de extensión. ¿Sí ven? Todo link Q está fundamentado mayormente en métodos, principalmente en métodos de extensión. Si ustedes entran acá a enumerable, se van a dar cuenta de que no hay absolutamente nada, solamente este get enumerator. Entonces, no sé si ya se lo habían preguntado antes, porque antes al entrar acá no hay nada definido, porque si uno le daba acá, salía este boleo de cosas, ¿sí? ¿Preguntado o no? Es porque todo esto está ya definido. ¿Y dónde está definido? Sí, está en un espacio de nombre llamado linku, pero usted sabe que dentro de un espacio de nombre yo no puedo definir un método. Exacto, ¿y cómo se llama esa clase? No, Parece el se método llama, de se llama, no, observe que tampoco, porque él me está dando
él me está dando... Ah, bueno, observemos una cosa más que quería ver de las extensiones. Acá, cuando miramos este negate, pues él me muestra muy claramente el nombre del método y acá me está diciendo el tipo donde está definido ese método, ¿cierto? La clase, perdón, la clase a la que pertenece este miembro, ¿sí? Cuando hacemos algo más normal como este no, ¿sí? Este no es una propiedad, me está diciendo, pues, cómo se llama la propiedad, ¿cierto? Me está diciendo que es una propiedad, ¿cierto? Con este get de acá. ¿Y esto qué es? Tipo. La clase que, Que contiene propiedad. exacto, la clase a la que pertenece este node, ¿cierto? Y finalmente, lo primero que me muestra, al menos aquí en C#, en Visual Basic es distinta la sintaxis, pero aquí en C#, ¿qué es esto que me está, qué es este datetime? Este primero de acá. Es el tipo, es el tipo que devuelve la propiedad, ¿cierto? Entonces vamos a ir allá a now. Y efectivamente, sí, ¿cierto? Aquí está la definición de la firma de esa propiedad, la firma de la propiedad, y nos dice que la propiedad es de tipo datetime, que devuelve un datetime, ¿sí? Entonces, por eso no, es static, es static. Ah, no, sí, es una propiedad de read-only. Ah, Sí, 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 uy, una propiedad de papá. Uno, dos, tres. Y un bu para nosotros porque lo íbamos a golpear ya y no. Entonces, esto que nos muestra acá tiene este formato, ¿cierto? Era lo que quería que entendieran el otro día que yo les mostraba estas firmas tan complejas que hay por ahí. Entonces, cuando miramos un método de extensión, observen él cómo me la muestra. Cuando lo miramos acá en esta sintaxis de arriba, sintaxis de una llamada a un método estático, pues me lo muestra normal, ¿cierto? Pues la clase donde está definido el método, el nombre del método, la firma del método, los parámetros y qué devuelve el método, ¿cierto? Esto es lo primero, string. Pero cuando miramos acá un método de extensión, nos muestra como si este método estuviera definido dentro de la clase datetime, ¿cierto? Y ya sabemos que pues datetime es una estructura, yo no puedo y realmente no contiene este método, toString 2D. ¿Listo? O sea, aquí me está haciendo, la única aclaración que me está haciendo es esta, obviamente, para que yo entienda que realmente esto no está aquí adentro. ¿Cuál es? Pues esta aclaración, aquí dice extensión claramente y el iconito de que es un método de extensión. Pero esto no está aquí adentro. Y entonces volvamos a nuestro ejemplo de aquí abajo. Este order by o este select, ¿dónde están definidos? Este select nos dice, observen, listo, volvamos. Este es el nombre del método, select, ¿sí? Estos son los parámetros tipo, porque este es un método genérico. Aquí están los parámetros tipo, ¿cierto? Son dos. Mail server, ambos. Y luego a partir de acá es donde empiezan los parámetros del método, ¿cierto? De la función, que esto es un delegado func. Func de tipo también un func, pues que es también un delegado genérico, mail server. Y el nombre del parámetro, el nombre de esa variable es selector. ¿Listo? Mejor dicho, hagámoslo como lo hicimos el otro día, que hicimos acá un dibujito. Listo, entonces vamos con el nombre, ¿cierto? O bueno, sí, el nombre sería, bueno, pongámoslo aquí con este azul. Raro. Uy,
se ve. Bueno, con este naranja. Digamos que este es el método, ¿listo? Con sus, este es el tipo, este es el nombre y estos son los parámetros genéricos. Los parámetros tipo. Este sería los parámetros, ¿sí? Hasta acá. ¿Listo? ¿Vale? El parámetro, ¿cómo se llama? Selector. ¿De qué tipo es? De tipo func. Func mail server, mail server. O sea, es un func genérico. Es un delegado genérico. ¿Qué devuelve? Este primer pedazo de acá es lo que devuelve. O sea, este método select nos va a devolver un enumerable mail server. ¿Listo? Entonces solamente nos queda faltando una pieza en el rompecabezas maquiavélico y es este. ¿Qué es esto? La clase que contiene ese método. Pero como esto es una extensión, quiere decir que en realidad no lo contiene. Significa que esto es un método estático que está en alguna parte. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos dónde está? Pues es muy simple, vamos acá a navegar y ya. Vamos a ver, está en una clase muy especial que se llama enumerable. Y esta clase enumerable, ¿sí? No la habíamos visto antes. O sea, hemos visto enumerable, que es una interfaz. Ojo, ¿sí? Hemos visto. Pero esta clase enumerable es la que contiene la columna vertebral del INCU. Pues al menos de este LINQ, porque el LINQ tiene ciertas implementaciones. ¿Cómo? Nada, con el visual, navegando, explorando todas las clases, mirando qué hay dentro de cada cosa, creando, curioseando. Esta clase está llena de métodos genéricos, son métodos genéricos, ¿cierto? Y son métodos de extensión, observen, todo, vea, todos, casi que todos, no sé si habrá alguno que no, pero prácticamente todo lo que hay acá, no, sí, mire, este range no es de extensión, pero prácticamente todos, porque no tiene this, ¿cuál es? Vea, es este range, ¿sí? No tiene un this, ¿sí? Pero prácticamente la mayoría son métodos de extensión y son métodos genéricos. ¿Listo? Entonces miremos el que se llama, ¿cuál era el que estábamos mirando? Select. Miremos qué dice select. Pero estoy viendo que también son puras extensiones genéricas. Exacto, son métodos genéricos. ¿Sí? No están concretos, no especifican, tienen aquí un thesaurus, por ejemplo, este es un parámetro tipo para que luego se reemplace por otro. ¿Cuál es? Select. Listo, déjalo acá. Miremos este, que es el que tenemos ahí. Vamos a mirarlo aquí solito a ver qué tiene. Primero que nada, ¿esto qué es? Es un método estático, público, que devuelve y enumerable te result, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Select. Este es el nombre. ¿Y cuántos parámetros tipo tiene? ¿Cómo? Tiene dos genéricos, tiene dos tipos genéricos o dos parámetros. Recuerde que a estos se le llaman parámetros tipo. El método como tal se llama método genérico y estos dos señores se llaman parámetros tipo, ¿sí? Ahora, ¿qué hace este select con esos parámetros tipo? Pues primero miremos este tResult, ¿sí? Dice que hay que este tResult
es el que va a devolver, ¿sí? Va a devolver un i enumerable, o sea, una secuencia de este tipo, de result. ¿Listo? Y el primer parámetro, que se llama tSource, es nada más y nada menos que el de esta variable source, que es una que, esto es una extensión. Y a este primer parámetro de una extensión es el objeto importante, o sea, es importante porque es al que se le va a poder aplicar la sintaxis de extensión, de método de extensión. ¿Listo? Y por eso se llama así tSource. Quiere decir que cualquier objeto, cualquier colección, cualquier secuencia, cualquier conjunto de elementos, cualquier secuencia de cualquier tSource, se, se le va a habilitar este método select, ¿sí? Este es el que permite, y así son casi todos los, los miembros o todo lo que conforma LINQ, todos los métodos que conforman LINQ, fíjense que tiene esto, ¿sí? Eso es lo que me habilita que ese enumerable que tenemos allá se le aparezcan todos estos métodos, o sea, compatible con todos estos métodos, ¿sí? Y ya miramos acá el segundo parámetro que llama selector, ¿y de qué tipo es? Es un delegado, es un delegado genérico que tiene la forma de un método, una función que recibe un parámetro, ¿sí? Miremos aquí la firma, un solo parámetro, ¿sí? De tipo tSource, ¿sí? Va a ser de ese tipo tSource y va a devolver el tipo tResult, ¿sí? Este es, acuérdense, el tipo tResult y es este mismo, ¿cierto? Es este. Entonces, examinémoslo acá, mirándolo otra vez. Ya cuando le damos acá este select, miremos la definición ya que nos muestra aquí. Observen que ella vuelve concretos ese tSource por cuál se reemplazó. Por el mail server. ¿Sí? Y el otro que este result. Ah, bueno, entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, como esto es un tipo genérico, entonces podríamos decirle aquí mail server y mail server. ¿Sí? Estamos bien ahí, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que el método, hagamos lo siguiente. Llamarlo este query x y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invocar a la poderosísima clase enumerable. Ojo, la clase enumerable. Nunca la habíamos hablado, siempre habíamos hablado. Hay que distinguirla muy bien. Esta es la que contiene todo el INQ. Entonces, al darle aquí enumerable, punto, select, podríamos hacer esto mismo, ¿cierto? Vamos a hacerlo con toda la sintaxis. Observe que ya estamos usando la sintaxis de llamado a método estático, ¿sí o no? Y aquí, ¿qué debemos de mandar de primero? Exacto, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable que lo contiene? Ah, bueno, sí, pero digamos el original.
Ese server G. Mail server. ¿Cómo? No era mail Sí, server. podemos hacerlo también con queridos, porque es que queridos también implementa y enumerable. Podríamos hacerlos con ambos, pero quiero es como hacerlo con el objeto original. Listo. Vea, esto que estamos haciendo acá sería equivalente a esto aquí. ¿Sí? Solo que acá estamos usando la sintaxis de método de extensión. Por lo tanto, no tenemos que decirle al método cuál es el primer parámetro, porque ya él lo sabe, él ya sabe que es este. ¿Sí o no? Cambio acá, sí lo estamos haciendo porque estamos usando una sintaxis normal de llamada a método estático. Entonces hay que mandarle este primerazo aquí como parámetro. ¿Listo? Y estos son los dos parámetros. Listo. Y observen todo cómo encaja. Este server G efectivamente es de tipo y enumerable mail server. Y esta expresión lambda efectivamente cumple con este func. ¿Por qué? Porque recibe como parámetro un mail server y devuelve el mismo mail server. ¿Listo? Y aquí ya hay una inferencia de tipos muy inteligente. ¿Por qué digo que es muy inteligente? Porque él detecta, él es el que le da el tipo a este MS. ¿Sí? La inferencia de tipos eh, ¿cómo funciona aquí la inferencia de tipos? Él sabe que este MS de acá, como aquí yo ya definí los dos tipos genéricos, entonces la inferencia está aquí en este punto. Él sabe a partir de estos que este MS debe ser de tipo, que esto primero que nada debe ser un func, ¿cierto? Y que este MS que entra como parámetro es de tipo mail server. Ahí entra a funcionar la inferencia de tipos. ¿Sí? Él lo deduce. El compilador le da el tipo a este aquí. Ahora, si hacemos esto, si quitamos esto, ahí la inferencia de tipos la hace partiendo de este origen, de este T-source, ¿sí? Este T-source es el que, esta variable, como esta variable ya tiene el tipo, que este sería T-source, ¿cierto? El parámetro tipo T-source, o sea, este de aquí, este primero, él lo infiere desde aquí, de esta variable. De esta variable, él define este primero, ¿sí? Y de este primero, que este source, se define también este de acá, que también este source. ¿Sí? Por lo tanto, él decide que este vale eso. Pero observen lo que vamos a hacer acá. O, ¿sabe qué? Vamos a darle username host o host. ¿Sí? A partir de estos, de una combinación de estos, a partir de este parámetro, él infirió los tipos genéricos, sin necesidad de que yo tuviera que decirle acá que esto era de tipo string, de tipo mail server y string. Y observen ya cómo cambiamos el tResult. El tResult sufrió, o este select, este
esta expresión lambda, que se llama selector, ya le, ya le hizo una transformación al objeto. Me entró un objeto mail server, pero me salió un string, me devolvió un string. Le hizo una transformación al objeto. Y ahí sí ya cambia, no como habíamos hecho al principio, que era así, ¿cierto? Que le entraba el objeto y salía el mismo objeto. Ahí sufrió un cambio. Listo. Observen aquí, ya devuelvo es un solo miembro del objeto. Y aquí esta inferencia no es necesaria, esta indicación donde yo explico cuáles van a ser los tipos que intervienen acá, no es necesaria hacerla, porque la inferencia actúa y la inferencia de tipos funciona y el mismo compilador lo determina. ¿Cómo? A partir de este objeto source ya tiene tipo, que es server G, que es enumerable mail server, ¿sí? Ese objeto server G es de este tipo. Como él infiere, entonces, ¿cuál es este source? O sea, este primer parámetro tipo genérico, él ya lo infiere y dice, ah, es mail server, ¿sí? Y como este func, su primer, este primer parámetro, este es source también, entonces él lo reemplaza, este mail server lo reemplaza acá y por lo tanto también acá, ¿sí? Y este string, él hace otra inferencia, pero ya hace otra inferencia que es a partir de la expresión lambda. Entonces, él infiere que este tResult es string, porque la expresión lambda, este selector me está devolviendo un string. También ya lo rellena y ya quedan definidos todos los parámetros tipo que intervenían. Listo, quedan inferidos. No es necesario venir aquí y abrir esto, ¿sí? Ahora, De hecho, el resultado es string. Ya el resultado es un string. exacto, es un string, exacto, sí, ahí está. Y esta sería esta misma consulta totalmente equivalente, totalmente igual, pero con la sintaxis de expresión de método de extensión. A profundidad explicado, desmenuzado, cómo funciona todo este entramado del INCU, método. Ah, no, no, pero es que esto es Linku. No, sí, 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 pero esto es Linku, esto igual es Linku. Lo que pasa es que es otra forma de escribirlo, pero igual es lo mismo. Vamos a ver un tema más en este momento, que se llaman métodos, tipos anónimos. Ya estamos acabando. Yo sé que hemos estado muy intensos estudiando, pero ya vamos a acabar. Solo falta un tema, que es el de, ¿cómo es que se llama? Multitrading. Y ya a partir de ese último tema que veamos, ya los muchachos quedan con unos plazos para entregar ya el resto de capítulos. Y ya no va a haber nada que se les dificulte ni que les parezca raro. O de pronto alguna cosita, pero la revisamos. Pero la mayoría de cosas ustedes ya van volando, ya, porque ya no son fundamentos, ya todo lo que vean es basado en lo que ya estudiamos, entonces lo van a entender todo. Uy, camino, va a coger la tarde para el gimnasio. Vamos a ver este último, los tipos anónimos. Entonces aquí vimos cómo funcionan métodos de extensión, genéricos, que además son genéricos definidos en la clase enumerable.
Eh, los tipos anónimos son unos tipos, supongamos que yo quiero hacer un select del host, quiero hacer un select del host y del username como campos individuales y además, no sé, algo más, un getType, un toString, no sé. Entonces tenemos dos opciones, ¿cierto? Creamos una clase que contenga todo eso o hacemos lo siguiente, le damos acá un new. ¿Sí? Ah, sí, ok. No, cierre la llave. Ah, Él solo permite un solo rezo, permite múltiples. Decirle el tipo, o sea, new mail server, o sea, new mail server. A ver, denle un nombre a la variable. Punto string. Tienen que darle un nombre antes. ah, sí, 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 sí. Sí, porque no es una No propiedad. full name, no. Sí, sí, full X. Ya. Es el tipo de enumerable que dice string solito. Tendría que decirle. Ah, sí, 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 sí. No. Esto está bien así. Este es el que hay que darle aquí otro tipo. Var. De hecho, no se le puede hacer de otra manera. Aquí obligatoriamente hay que usar var. Por eso se llama anónimo. Y observen que él acá le pone esta comillita A. Es como un alias temporal que él le pone, ¿sí? Para indicar que A y dice tipos anónimos, comillita A es y nos muestra qué es lo que contiene ese tipo, cuáles son y cuando miramos, supongamos que vamos a hacer un for each sobre eso. Entonces cada uno de estos, bueno, vamos aquí, anónimo. Voy a poner no, pero no es un nombre chévere. No, como vale, cambia esa palabra, pene, no me gusta, sigan diciendo nete. Entonces este anon o anoni, vamos a ponerle anoni. ¿Este anoni de qué tipo es? ¿Este anoni de qué tipo es? Es de tipo A. Comilla A, ¿sí? Pero ese comilla no importa tanto, ese nombre que él me pone ahí como temporal, como para ponerle un nombre, no importa, ¿cierto? No, por eso llaman tipos anónimos, porque su nombre está ya como oculto y no es importante saberse los nombres de ellos. Entonces, este anoni tiene estos miembros que yo aquí le definí, ¿sí? En la consulta. Y aquí está full X, host, username. Listo. ¿Sí lo habían visto? ¿Sí habían visto los métodos, los tipos anónimos? Los tipos anónimos, en un principio, cierto que no se dejaban ver los tipos, ¿no? Simplemente No, los escribía y él sí los reconocía, pero no los demostraba. pues es que ahora el compilador pues le pone como este nombre un poco más amigable, pero es que en realidad no importa, ¿cierto? Si le decimos aquí ir a definición o ir a definición de tipo,
este. No importa, o sea, no es como que yo, es un tipo, una clase que yo voy a crear instancias de ella, ¿sí? Lo único que hace es permitirme prácticamente definir aquí mismo una clase como temporal, como oculta por allá, que va a tener estos tipos, va a tener estos miembros. Y es arbitraria, yo la defino aquí mismo. ¿Sí? Si quiero le defino aquí otra que diga cosa igual a 2. ¿Sí? Ahora este tipo, Anoni, va a tener también este cosa, esta variable cosa. Listo. Y funciona y aquí sí que importa la inferencia, porque como esto no es una clase que yo diga, oye, mira, pues que yo le diga acá, listo muchachos, voy a hacerle explícito cuáles son los tipos de este método genérico. Mail, server. Ahorita que era un string, perfecto, era un string lo que me devolvía. Pero ahora que es esta vaina rara que yo la defino acá, yo acá ¿qué le voy a poner? Yo aquí no le puedo decir comillita A, ¿cierto? Por mucho que yo quiera, pues por mucho que a mí me diga que esto se llama comillita A, pues como les digo, ese nombre no importa porque miren que ni siquiera lo puedo usar. No lo puedo usar, ¿cierto? Que eso ahí es un tipo, que eso es un tipo, pero ahí mismo dice que eso es un tipo anónimo. Y una vez le pone la comilla que viola las reglas, inclusive de los nombres. Sí, aquí pues no hay ninguna clase que se pueda llamar comilla A. Eso sí hay una clase internamente, sí, es como si fuera un objeto creado dinámicamente, una clase. Exacto, el compilador Sí la nos crea. va a crear por nosotros es una clase que tiene estos miembros, pero ese nombre, y le va a poner un nombre, ¿cierto? Pero no nos interesa ni nos lo va a dejar utilizar para fines prácticos, listo. Ese nombre que tiene. Entonces acá no puedo ponerle aquí un nombre, no. Si yo quisiera ponerle explícitamente los tipos de este método genérico, no puedo. Esto no. Ah, listo, ya volvimos. Volvimos a estar en línea. Y volvió a caerse. Ubica. Esa cara. Usted sabe que esto es. Eso ya lo Sí, ya lo peló acá. Ah, esto es como. Bien, guachiturro. Oiga, pero se cayó. Sí, hay internet ya. 30 de diciembre y lo único que está ahí es esto no. Somos los elegidos. Bueno, y ahí vi que se fue. Los que somos. Mm, Somos los elegidos. Eh, eh, entonces aquí si miramos, aquí funciona la inferencia y él dice, ah, sí muchachos, este CL se está haciendo con dos tipos, ¿cierto? Uno que es mail server que está definido y el otro es un tipo anónimo que se define aquí mismo, la expresión lambda es la que lo define y él lo infiere al retornar eso, la expresión lambda, a este selector devuelve, es de func, mail server y comillita A, o sea, el tipo anónimo. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos anónimos y efectivamente podríamos tener una clase, ¿cierto? Que se llame, no sé, resultado, no sé qué, resultado X, ¿sí? Y hago esto y ya esto serían
tendríamos algo como así, como que la propiedad tal igual a tal cosa, ¿cierto? Ya esta sería una sintaxis de inicialización de objetos. ¿Listo? Sería la típica sintaxis de inicialización de objetos. Esto se puede hacer también. Esta clase, exacto, yo ya previamente debo tener una clase que tenga esos métodos. Entonces venga, si le decimos aquí, vea, generar clase que se llama resultX, la vamos a llamar result. Observen. Mire, vamos a crearla aquí con ayuda del visual rápidamente. Mire, generar clase result aquí. Y tiene estos dos, full X, cosa, y me falta estos dos. ¿Sí? Por lo que estos no tenían esta sintaxis así. Pero podría... Porque la sintaxis de tipo anónimo es un poquito más flexible. Vea, me permite hacer algo así, ¿cierto? Y él ya infiere el tipo, ¿cierto? Como lo teníamos ahora, observen esto. Él infiere el nombre, él decide el nombre de la propiedad, ¿sí? Y sabe que lo tiene que asignar. Este host username, observen que no hay ningún igual, como si lo hay acá y como si lo hay acá. Aquí solamente con indicar esta propiedad así con esta sintaxis, él ya sabe que tiene que crear una propiedad que se llame igual y asignar ese valor de esa propiedad con host. Básicamente hace esto. Básicamente él nos ahorra el tener que hacer esto. ¿Sí? Sabe que tiene que crear la propiedad y hacerla igual a este valor. ¿Listo? Entonces, la inferencia, aquí también opera la inferencia, es un poquito más potente aquí o es un poquito más flexible la sintaxis de tipo anónimo que de inicialización de clase. La sintaxis de inicialización de clase pues siempre debe ser así como lo estoy haciendo acá, diciendo cuál es la propiedad igual a tal cosa, propiedad igual a valor. Entonces ahora sí, vamos a borrar esto. La clase result x y vamos a volver a crearla aquí, result x. Y ahora sí el visual nos dice, se la creo y nosotros le decimos, sí, genérela. Y al generarla, pues observen que ya queda con todos los poderes. Y ya esta sí es, ya no es un enumerable de algo, un tipo pues anónimo, sino un enumerable de una clase en específico. Entonces, esto es algo que nosotros llamamos como un mapeo. Estoy mapeando el resultado que yo deseaba, lo que yo deseaba transformar, lo que yo deseaba obtener como resultado de la consulta, lo estoy grabando, lo estoy mapeando a una clase. Y el resultado va a ser objetos de esa clase. En este caso, ahora este anoni sería de ese tipo result x. ¿Listo? E igual me dejaría acceder pues a los métodos. Entonces, esa es la diferencia, muchachos. Un tipo anónimo pues simplemente no tiene nombre. Se llama así, new. Inclusive esto no es necesario usarlo, no es obligatorio usarlo dentro de, digamos, dentro de un tipo, dentro de una consulta. Nosotros podemos hacer algo así. TA. Y acá, no sé, ponerle algo pues que tengamos a la mano, no sé. Observen cómo podemos crear un objeto de tipo anónimo aquí por fuera. Esto es un tipo anónimo y de una vez un objeto anónimo creado. Listo. Eh, Observen que coinciden. Si a este le hacemos un cambio,
Hagámosle acá un cambio. A y este sería, bueno, madre. Se crea otro, pero aquí dice A, este se llama A y este también se llama A. Ah, sí, todos se llaman. Todos se llaman A, pero internamente sí debe tener su cierto. Sí. Solo hay una forma de descubrirlo y es ejecutándolo y mirando. Es lo que guarda. Ah, sí, a todos les pone como ese alias de A, comillita A. Anonymous. Oh, ya nos vamos. Entonces aquí ya vimos varios temas, vimos tipos anónimos, vimos métodos de extensión y vimos enumeraciones un poquito más a fondo. Y vimos la clase enumerable, vimos cómo el INCU realmente se fundamenta en una clase enumerable que está llena de un montón de métodos que es el que permite que el INCU funcione. Entonces, lo último que quería mostrarles era esto, para que ya entendiéramos esta parte. Bueno, ya, esto ya lo explicamos, ¿cierto? El nombre. Y este es el objeto que contiene el método, pero no. Es el objeto que es el primer parámetro, es el tipo del primer parámetro del método de extensión. ¿Sí? Listo. En realidad no existe una clase y enumerable mail server donde yo entre ahí adentro y encuentre este método select. No, select es un método de extensión. Sí, aquí nos dice que es una extensión y que está definido, ese método de extensión está definido para este es el dis. O sea, los objetos que sean de este tipo, les va a salir esta extensión. Listo. Por eso aquí lo vemos. Acá, vea, va. Véalo, acá está. Listo. Aunque él me lo muestre como que fuera un método de este tipo, que pertenece a este tipo, y no, realmente es la extensión. Listo, va. ¿Seguro? ¿Seguro? Mira, tengo que mirar la foto. ¿Cuántos? ¿Cómo están? Listo. No, pues estamos en una clase de capacitación. Pero no, Juan, dígame que ya. Sí. Oh, esa plata yo la tenía ahí de Kleiner. Yo la tenía de Kleiner, yo. Listo, muchas gracias, muchachos, y nos vemos mañana a las 9. Esa plata yo la Gracias a todos y tenía nos de vemos Kleiner. mañana. Yo